Hola, hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy el hermano Alejandro Díaz, ¿verdad? Y estamos aquí de nuevo con otro video, con esas inquietudes, con esas dudas, con esa investigación de la palabra del Señor. Y ahora quiero compartirles en esta ocasión que hay una palabra que he escuchado con mucha frecuencia. No sé si es tendencia, está de moda, si está bien aplicada, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de ella, de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo he leído en la palabra del Señor. Y esa palabra es proceso. Mucha gente dice, estoy pasando por un proceso, es que pasé por un proceso, durante mi proceso, ¿verdad? Hablan de la experiencia de transformación de vida, hablan de las pruebas, de las luchas, y se refieren a todas estas situaciones, en la mayoría adversas en la vida, complicadas, difíciles. Le ponen ese mote de decir es un proceso. Es la transformación del ser humano cuando conocemos a Jesús, cuando venimos a las plantas de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, para rendir nuestras vidas a Él, reconociéndole como único, suficiente, salvador de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro ser. A veces la gente piensa que ese cambio, esa transformación, esa lucha consigo mismo para alejarse de la vida que llevábamos antes de conocer a Jesús, es un proceso. Un proceso se refiere a algo que toma tiempo para cambiar. Y esa es la razón por la cual yo traigo este video, porque esa palabra que quiere decir proceso quiere decir es un tiempo para transformar una cosa, ¿verdad? Y yo creo que las personas lo ocupan para decir es que no es fácil, es que no es de la noche a la mañana. Sí, ya recibí a Jesús, sí, ya estoy yendo a la iglesia. Incluso pueden decir es que ya tengo años, pero hay cosas que son bien difíciles de dejar, bien difíciles de desprender. Hay hábitos que tengo arraigados, hay herencias, es por mi trabajo, es por mi familia. Y dicen es un proceso. Yo me voy a la Biblia y encuentro personajes, la vida de personajes como Saulo de Tarso, ¿verdad? Es una persona muy conocida, su encuentro con Jesús es una historia también muy conocida para los que llevamos ya un ratito en el Evangelio. Este hombre que después fue llamado Pablo, era el apóstol Pablo. En toda la historia de él no alega un proceso, no justifica sus debilidades, sus pecados, sus pruebas, sus luchas, como que estuvo en un proceso. Su vida simplemente se transformó, simplemente cambió. ¿Y de qué manera? De manera radical. De un giro de 360 grados. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con Jesús en el camino, ese hombre que cayó y después se levantó, jamás volvió a ser el mismo. Jamás volvió a ser el mismo. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, él ya no pensó, ya no titubeó, ya no excusó en el pecado, en la vida pasada, en cuantos factores nosotros queramos usar para justificar nuestra falta de deseo de buscar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios. Hay muchos ejemplos. Otro de ellos es Mateo, uno de los apóstoles, ¿verdad? Que sabemos también la historia de él, que era una persona que trabajaba para el gobierno en ese tiempo, que cobraba impuestos y que no solo los cobraba, sino que robaba, que transaba, ¿verdad? Y de esa manera él era rico, era poderoso, dice la palabra, ¿verdad? Por el puesto que él tenía. Pero también dice la palabra que cuando él se encontró con Jesús,
no volvió a ser el mismo. No se apegó a ese puesto de poder, no se apegó a esas riquezas, no se apegó a la vida que él llevaba desordenada y sin Cristo, sino que al reconocer que Dios, que Jesús era el Salvador, era el Mesías, era que iba a transformar su vida, se dejó llevar. Y su vida fue transformada y no tuvo que pasar un proceso. Si él tuvo esa lucha interna en su espíritu, contra su carne, en su mente, no lo dice la palabra. Simplemente su vida cambió. Estos hombres que encontramos aquí simplemente se dejaron amar por Jesús, entregaron su vida a Jesús. Lo que el Señor quiere es que nosotros, igual que estos dos hombres de la Escritura, y hay muchos más, ¿verdad? Como Jonás, y podría yo detenerme un momento para recordar algún otro, ¿verdad? Porque hay muchos que cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, ni que hablar de los que fueron sanados por Él, ¿verdad? Su vida ya no fue la misma. Entonces, esa es mi cuestión, esa es mi pregunta, que cuando venimos a los pies de Cristo, reconociéndole como Señor, como Salvador, nuestra vida no puede ser la misma. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y reconocemos y concientizamos acerca de lo que es la salvación, del precio que Él pagó, del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, de lo que fue el Vía Crucis que Él soportó, y que fue motivado por nada más ni nada menos que por el amor hacia nosotros, por el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Entonces, volviendo al principio, ¿verdad? De la invitación de parte de Dios en la Biblia, es que nosotros tomemos ese carácter, esa actitud de decir cada día, yo ya no soy el mismo que fui hace años, ya no soy el mismo que era antes de conocer a Jesús, ya no soy la misma persona, ahora soy nacido de nuevo, soy creyente, soy hijo de Dios, formo parte de la familia espiritual, soy hermano de Cristo, tengo un pase a la vida eterna, hacia la salvación. Yo ya no formo parte del mundo. El mismo Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ya no pertenecemos. Nuestra vida, nuestra manera de pensar, de hablar, de dirigirnos, debe de ser completamente diferente. Así como estos hombres que mencioné, ¿verdad? Si tú quieres hacer la tarea, pues puedes buscar más personajes en la Biblia que sus vidas fueron transformadas como el día a la noche, como la noche al día, es decir, completamente, nada que ver. Así quiere Dios que seamos nosotros, nada que ver con el hombre, con la mujer anterior, que nuestra vida sea como lo es la historia, ¿verdad? La historia universal, la historia de cualquier país del mundo entero se rige por antes de Cristo y después de Cristo. Que así sea nuestra vida, la historia de nuestra vida, antes de Cristo y después de Cristo. Dios les bendiga, que la pasen bien, que el Señor esté con ustedes, que nos ayude a todos a comprender la altura, la anchura, la profundidad, la plenitud del amor de Cristo, que es incondicional, que es infinito. Y bueno, si alguien quiere seguir utilizando esa palabra, es válido, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos diferentes. Dios les bendiga.